Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Gracias por acompañarnos, por estar sintonizándonos a fin de estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión tendremos el estudio de una nueva parábola muy interesante, con muchas lecciones prácticas y espirituales. Como de costumbre, vamos a los textos más significativos del Antiguo Testamento, que revelaban de parte de Dios la aparición del gran Mesías, este hombre que traería tanta bendición a la humanidad, tanto en términos prácticos, sanaciones a los enfermos, como también enseñanzas profundas que revelaban verdades que todos necesitamos escuchar y edificar, a fin de que seamos mejores personas en la tierra y cuanto más ser herederos del reino de los cielos. Miremos pues entonces de Isaías, vamos a ver el capítulo 42, los primeros versículos, que dicen: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Al decir que Dios pone el Espíritu Santo en él, esto va a indicar algo muy importante, y es que el Cristo tendrá mucha luz. El Espíritu Santo mora con él, le guía, le ilumina. Ese es el plan que Dios quiere para cada uno de nosotros, darnos su espíritu, como cuenta el libro de Ezequiel capítulo 36. Podemos leer el texto también desde el versículo 25. Cuando Dios nos da su espíritu, nos ilumina la mente, quita el corazón de carne, de piedra, para poner allí su ley, su ley de amor, y el Espíritu Santo para que, entendiendo la voluntad de Dios, la pongamos en práctica. Tal como hizo con Jesús, Dios lo quiere hacer con nosotros. Miramos el texto de Ezequiel capítulo 36, versículo 25, que dice: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí hace referencia al bautismo. Acordemos que Jesús así se lo dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. Allí Dios promete: voy a esparcir agua limpia para limpiarlos. ¿Qué más? Os daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne sensible. Y pondré dentro de vosotros, notemos, mi espíritu, así como Jesús tenía el espíritu, era ungido por el Espíritu Santo, y entonces haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Lo hizo en Jesús. Jesús naturalmente pues recibía el Espíritu Santo, era el santo ser que había bajado del cielo, vistió carne humana, se movió entre nosotros, y llegada a la edad adulta de 30 años, cuando fue ungido por el Espíritu Santo, en su bautismo, como vemos así en la imagen. Allí entonces el Espíritu Santo lo guiaría en todo momento, como Dios quiere guiarnos, como el texto que acabamos de leer de Ezequiel 36. Dios quita el corazón de carne, el de piedra, allí pone un corazón de carne sensible, quita los pecados, las inmundicias, los malos pensamientos, para que hagamos las cosas correctas con el Espíritu Santo que va guiando. Y entonces exaltemos su ley. Haré que andéis en mis estatutos, en mis principios, en mis leyes, decía el texto también ayer. Bien, en el caso de Jesús, que se movió de esta manera, en la parábola que vamos a estudiar, se mueve con gente religiosa, pero indigna, porque violan los mandamientos, especialmente el mandamiento del robo. Y ahí vamos a ver con esta parábola. Por eso queremos exaltar el aspecto moral de la historia de Jesús, como aparece en Isaías 42, versículo 18. Allí tanto el pueblo que es sordo, ciego, no le entra en la cabeza, y el Cristo que se mueve entre ellos, que aguanta toda cosa, se hace como que no oye, como que no ve, pero su misión es exaltar la ley de Dios, como lo va a hacer aún con esta parábola que leemos a continuación. Pero antes entonces, Isaías 42, versículos 18 al 21. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas, pero él no advierte. Que abre los oídos, él lo puede entender, pero no oye. Se hace como que no es aludido en las agresiones personales que se le dan. Esa es la maravilla del Cristo. ¿Cuántas veces, en nuestro caso, si fuéramos agredidos, si nos sintiéramos invadidos,
por las acusaciones, por comentarios, por afirmaciones contra nosotros, ¿cómo actuaríamos? Inmediatamente saltaríamos como leche hervida, decimos, ¿no? Una expresión, saltaría nuestra naturaleza indómita, buscando defendernos, contraatacar, con la ironía muchas veces. En el caso de Cristo no. Él hacía como que no escuchaba porque su misión era exaltar la ley de Dios, y la ley de Dios es la que muestra nuestra naturaleza, nuestro pecado, lo que somos, y con el perdón de la palabra, lo basura que somos. Y eso vamos a ver en la parábola en un momentito más. Pero completemos la lectura entonces de Isaías 42. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Miremos pues entonces esta nueva parábola en Lucas capítulo 16. La parábola quizás más controversial de todo el Nuevo Testamento, porque Jesús va a contar el desarrollo de eventos no recomendables, ilícitos de un mayordomo, y luego lo pone como ejemplo. Y uno puede quedar confundido. Si este es un malhechor en la forma en cómo manejó la fortuna, la administración del patrón, e hizo los desastres que hizo, y Jesús lo pone como ejemplo, ¿cómo es esto? De allí que los autores del Nuevo Testamento, teólogos, mencionan que esta es la profecía, la parábola más difícil de todo el Nuevo Testamento. Miremos, estudiémosla pues. Lucas 16, desde el versículo 1 en adelante. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Notemos acá hasta el comienzo, iremos comentando cada parte de la parábola. Jesús en la parábola muestra la relación que los judíos van a tener con el Señor, con el Creador. Ellos son administradores. De hecho, en la parábola más adelante, casi al final, los judíos se sienten aludidos, pero se burlan, a pesar de las riquezas, se burlan de la historia. Jesús lo toma muy en serio, e incluso va a dar una sentencia final cuando dice que lo que para los hombres es muy grave o muy grande, para Dios es abominación. Ustedes valoran demasiado estas cosas, Dios más bien le repugna. Es decir, ver las cosas como Dios las ve. Y en este caso, Dios ve muy importante, ¿qué cosa? La administración de un mayordomo. Este mayordomo va a representar a la nación judía, que había sido puesta como administradora de los bienes de Dios. ¿En qué consiste la función de un mayordomo? Él está puesto para acrecentar los bienes del amo, e incluso para relacionarse con los acreedores, tanto como con los deudores. Es el hombre que, representando a su amo, él tiene que favorecer todos los intereses de su amo. Se le paga un salario para ello. De modo que si se encuentra con acreedores, aquellos que le proveyeron mercadería, lo que fuera, él tiene que ingeniarse para sacar incluso esta ventaja que favorezca al amo. Y lo opuesto también, cuando tiene relación con deudores que le deben al amo, él tendrá que apretar y conseguir que esa gente pague los compromisos contraídos con el amo. En otras palabras, el amo puede confiar plenamente en un administrador, en un manager, decimos, que él tiene toda la libertad para moverse en la compañía, en este caso la libertad para moverse en el hogar, ordenar a los demás criados las cosas que deben hacer, de modo que la casa marche adecuadamente y el amo pueda sentirse a gusto, de que él puede descansar, hacerse sus otras actividades, sus otros relajamientos si él quiere, con la familia, salir a pasear, sabe que puede contar con ese mayordomo. Hay ejemplos bíblicos, acordémonos, hay casos muy interesantes de mayordomos que fueron tan fieles, siervos de su amo. Recordemos el caso de Eliezer, mayordomo, principal mayordomo de Abraham. Abraham, un hombre muy anciano, estaba buscando descendencia, una esposa para su único hijo que vivía con él, Isaac. Isaac, a la edad de casi 40 años, cuando había fallecido la mamá, allí estaban los dos hombres solos, los líderes, y luego la hueste de criados alrededor que obedecían las órdenes, y el anciano Abraham, pues tan humanamente que les enseñaba los mandamientos para que allí
prevaleciera la armonía, no hubiera peleas, que se trataran bien todos los criados entre sí, con las familias, las mujeres, los niños, etc. Pero Abraham traía una preocupación, y es que veía que su hijo avanzaba en edad, estaba feliz en la relación con el padre, pero no veía mujer, y entre todos los criados pues no había alguien digno para ese hijo. Entonces Abraham pensó en la parentela que él tenía allí en tierra distante y encarga a su mayordomo. Y entonces le hace jurar, le dice, yo te mando a mi tierra, a mis parientes, y te pido que, este es un juramento, tú solamente te quedarás libre del juramento cuando hayas cumplido lo que te pido. No me consigas esposa para mi hijo de entre las cananeas, no quiero a ninguna de esas mujeres. Qué bonito de Abraham, que tenía tanta lucidez para discernir la pecaminosidad que prevalecía en aquellos tiempos. Efectivamente, esas mujeres muy sensuales, mal habladas, sus comportamientos, etc. Tanto que luego con Isaac, allí no pudo lo que Abraham, su papá, pudo con él, de conseguirle buena mujer. Ahora Isaac no pudo con su hijo, con Esaú, conseguirle buena mujer, porque Esaú, el nieto de Abraham, tenía un corazón sensual, y él se buscó las cananeas, que el texto va a decir que eran de dolor de cabeza para los padres, para su mamá, Rebeca, para su papá, Isaac, Esaú, el hijo mayor, andando con mujeres, 2 mujeres, y luego buscó una tercera, desagradando la voluntad de Dios, un hombre que no merecía la bendición de Dios. Bien, esto muestra entonces el discernimiento, y Abraham tenía muy claro, no me consigas mujer aquí entre las cananeas, vete y entre mi parentela. Y efectivamente este mayordomo, cuento esto amigos porque que nos sirva como contraste de la historia o de la parábola que Jesús nos va a contar. Y cuando Eliezer pues se va a la distancia, él ruega a Dios, al Dios de Abraham, que va a ser su Dios personal también, que le conceda a la muchacha, y él pone las características, muy bonitas características de índole moral, que la muchacha que aparezca sea solícita para ayudar a un extranjero, que ella quiera darnos agua, comida, forraje para los animales, para mis criados que me acompañan, que esa muchacha aparezca, sea hermosa, lógicamente, ¿quién no quiere ello? Pura y virgen también. Dios, te pido eso para el hijo de mi amo. Y efectivamente, aparece allí Rebeca. Es una historia preciosa, preciosa. Ahí se ve la efectividad de un mayordomo que sirve a los intereses del amo, que ama al amo y le va a buscar lo mejor que haya para que el amo quede satisfecho. Y efectivamente, el matrimonio de Isaac con esta joven Rebeca es uno de los matrimonios más felices que se puede leer en la Biblia. Matrimonio lleno de afecto, de roces que hay preciosos entre los esposos. Bien, en el caso de esta parábola que estamos mirando, allí el dueño llama al mayordomo y le dice claramente, ¿qué es esto que estoy escuchando de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Habían llegado informes del despilfarro que el mayordomo hacía de los bienes del amo. En esta parábola Jesús confronta a los judíos, mostrándoles que están en la misma condición. ¿Qué cosa? Que habiendo sido elegidos por Dios como managers para transmitir la voluntad de Dios. Ellos eran los depositarios de la ley de Dios. Así cuenta Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué tiene de ventaja ser judío? Hace la pregunta en Romanos 3, 1. La respuesta es, mucho, en gran manera, porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. La voluntad de Dios, ellos la tienen. Ningún otro pueblo en el mundo. Por lo tanto, el judío que sabe qué le gusta a Dios, qué le molesta, cómo piensa Dios, todo registrado en el Antiguo Testamento, era su deber hacer conocer al resto de las naciones. Pero los judíos no cumplían esta función. Ellos, siendo administradores de Dios, en lugar de servirle a Dios, se servían a sí mismos, tal como el mayordomo de esta parábola, que era un despilfarrador. Leamos otra vez entonces Lucas 16, versículos 1 en adelante. Y así haremos los paralelos con los judíos, a quienes iba dirigida la parábola, y ya veremos que en un sentido va dirigida a nosotros como administradores modernos de lo que Dios nos da, porque en algún momento tendremos que ir a dar cuentas
rendir cuentas de lo que hayamos hecho en este cuerpo, como dice 2 Corintios 5:10, texto que ya vamos a leer. Primeramente, Lucas 16, 1, 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un manager, un mayordomo, y este fue acusado ante él, ante el jefe, como disipador de sus bienes. Un hombre gastador, despilfarrador. Versículo 2. Entonces los llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Qué son estos informes? Dame cuenta de tu mayordomía, ríndeme un informe tú ahora, porque ya no podrás más ser mayordomo. Allí prácticamente fue tomado, sorprendido. El hombre no esperaba al mayordomo, y aquí nos deja una lección que vamos extrayendo de la misma lectura. Amigos, todos algún día tendremos que dar cuenta a Dios de lo que somos. De hecho, somos mayordomos, administradores, para Dios de lo que se nos ha dado. Se nos han dado este cuerpo, se nos han dado el tiempo, se nos han dado los talentos, habilidades, cuánta cosa que tenemos y que lo usamos para nuestro provecho. Y Dios nos diría: yo quiero que me rindas cuentas. Yo te he dado mucho, te he dado tus hijos, te he dado tus posesiones materiales, te he multiplicado hasta bienes materiales que han aumentado. ¿Y qué has hecho con todo eso? Has perjudicado a la gente, te has vivido para ti solo, mientras que había gente que necesitaba tu ayuda, te cerraste. ¿Nos damos cuenta? Esto es rendir cuentas ante un amo que pedirá cuentas, como cuenta 2 Corintios 5:10. Leamos pues. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Noten, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del juicio, y cada cual va a recibir lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Por lo tanto, qué importante es que prestemos atención a la parábola. Es rendición de cuentas. O miremoslo como lo expresa el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, los 2 últimos versículos. El autor Salomón había sido un hombre muy sabio y había recorrido mucho mundo. Conocía muchas cosas, había experimentado cosas como el placer de la música, de la comida, la bebida, aún de las mujeres. Un hombre que había practicado muchas cosas. Pero al final de su historia, de su vida, al escribir este libro, pone las sentencias más sublimes. Una: todo es vanidad. Y algunos de nosotros a veces nos encandilamos al mirar las cosas y que las disfrutamos. Y Dios nos diría: es un vapor, es vanidad, se desvanece. Porque lo que más importa es, leamos, los 2 últimos versículos de Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el fin de todo lo que te vengo diciendo es este: teme a Dios y obedécele, guarda los mandamientos, presta la atención. Si Él te dice hazlo, hazlo. Y amigos, ¿qué mandamientos? Los 10 mandamientos. Y Jesús, además, Él exaltó cada uno de los mandamientos, que podemos hablar de un segundo Sinaí, una serie que ya hemos mencionado. Como al comentar el 6º mandamiento, Jesús lo profundiza y lo hace más grave para que nosotros sintamos que Dios tiene un estándar muy alto. Lo tenemos que conocer, Jesús nos lo enseña, pero también el Señor nos da el poder, nos levanta de esta naturaleza caída en la que estamos, todos. Nos levanta para que seamos participantes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4. Y por esa naturaleza Dios nos da fuerza para acomodarnos y cumplir con caídas, idas y venidas, hasta que se fortalece el hombre interior, obedeciendo el mandato de Dios. ¿Sí? Bien, vamos otra vez a la parábola. Lucas capítulo 16, versículo 3, la reacción del mayordomo. ¿Qué es lo que él va a hacer? ¿Va a pedir perdón? ¿Va a humillarse? ¿Va a suplicar clemencia? ¿Va a reconocer las cosas que hizo mal? No, no es así. Se las ingenia de una u otra manera
Y más, para poder zafar, poder salvarse, comete más daño todavía. Hace algo para lo cual no está autorizado. Buscando salvarse, él perjudica a su amo. Miremos la historia. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza, me expone a la vergüenza. Y yo, el mayordomo, estar mendigando y andar cavando, trabajando en trabajos duros, yo no sirvo para esto. Yo tengo que ver qué puedo hacer. Notemos que, como Jesús va a contar del mayordomo, va a sacar lecciones que se las quiere dar a sus oyentes judíos. Que este mayordomo tiene ciertos rasgos recomendables. Y es que ante el apurete, allí que se lo presiona, se las ingenia, va a actuar, hace algo. A diferencia de los judíos, que cuando Jesús les narra la parábola, al final de la porción aparecen las burlas. En lugar de buscar cómo solucionar, cómo poder responder al juez que pide cuenta de nuestras acciones, en la parábola se nos dice, el mayordomo actuó de una u otra manera, pero hizo algo, se las ingenió. Tal vez no con acciones recomendables, como vamos a mirar, pero hizo algo. Mientras que el judío, ¿qué es lo que hace? Burlarse. Es muy grave. Por eso, amigos, prestemos atención. Una enseñanza muy interesante, muy linda y sorpresiva también. Avanzamos. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y el plan era favorecer a los deudores del amo. Al favorecerlos, al ganarles la buena voluntad, al ayudarles, al reparar las deudas, se ganaba la voluntad de esos nuevos amigos, de modo que cuando lo echaran de la mayordomía, tenía donde ir a dormir, tenía donde ir a comer. Ese era el plan que él traía. Entonces, comienza a buscar a los deudores, pero busca ciertos deudores, a los cuales luego les va a hacer el favor. Por las medidas que de estos deudores, ellos presentan su boleta, su cuenta de débito, allí, qué es lo que tienen, tráeme la cuenta, quiero ver qué es lo que tienes. Se advierte que son deudores de muy alto vuelo, o sea, deudores incobrables. Y entonces el mayordomo se las ingenió. A estos individuos les favorezco con lo que voy a hacer. El amo no lo sabe, pero me echa ya que ya dieron el informe y tengo que dar el informe yo también. Pues esto es lo que he hecho, que me eche ya. Yo tengo dónde ir a parar, al beneficiar a estos deudores de alto vuelo. Miremos pues entonces cómo se va desarrollando el plan. Un plan siniestro de parte del mayordomo. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dice al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dice, 100 barriles de aceite. Y entonces el mayordomo toma una acción no autorizada. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Nos imaginamos la sorpresa del deudor? Él debía 100 barriles de aceite. Para ese tiempo era mucha deuda. Y bajarle la cantidad por la mitad era darle demasiado favor. Solo que el amo no había autorizado semejante acción. Nos vamos entendiendo, no solamente que era despilfarrador, malgastaba como él le parecía. Ahora lo vemos que es deshonesto. Hace algo para lo cual no está autorizado. Y la pregunta es, ¿y este individuo se convertirá en modelo después? Vamos a ver que Jesús algo extrae de este señor. Una lección para ustedes y para mí hasta el final del tiempo. Otra vez, el deudor le debe 100 barriles de aceite. Ahora escribe, ponle allí, déjame que lo escriba yo, vamos a ponerle 50. Soy yo el que corrijo allá. Y es una boleta oficial porque sigo siendo el mayordomo. Lógicamente el deudor, ¿cómo está? Feliz. De una deuda incobrable, como quien dice ya, acordémonos del dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. Así que el deudor pensó, así el amo va a tener dinero, aunque en menor cantidad, pero más vale esto poco, contante en la mano, y no lo mucho en un documento, pero quién sabe cuándo se va a cobrar. Bien, así surtió efecto con el primer deudor. Miremos el segundo. Después dice a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dice,
100 medidas o 100 barriles de trigo. Y le dice, toma tu cuento y escribe 80. Otra vez, está fraguando el documento. Muy probablemente el mayordomo les habría preguntado a ambos, ¿cuánto tú debes? 100 barriles de aceite. ¿Cuánto es lo que tú puedes pagar? Bueno, yo juntando todo puedo pagar hasta 50. Ok, dame la boleta. Anotamos 50. Ya, quedó borrado aquello de 100 que tú tenías originalmente. Ahora tú puedes pagar 50, ahí te la doy. Uy, pero entonces con esto ya queda cancelada mi deuda. Ya, listo, ya. Y sabe que se lo ha ganado, para que cuando lo echen, ya tiene un amigo. Captamos, esta es la intención del mayordomo. Con el segundo lo mismo. ¿Tú cuánto puedes pagar? 100 medidas de trigo, 100 barriles, la medida que fuera. ¿Y cuánto es lo que tú puedes pagar? Bueno, yo puedo juntar hasta 80, más no puedo. Ok, está bien, dame la cuenta. Y le pone 80 y ya, listo. Y con esto ya queda zanjado el tema, ya queda listo. Yo lo hago así, tú pagas los 80 y ya quedas en buena relación. Notemos, esta es la situación que está haciendo este mayordomo, haciendo acciones no autorizadas, deshonestas también, porque él está alterando los documentos sin permiso. Que si hubiera obtenido el permiso del amo, bien, hubiera sido un hábil mayordomo. Está mostrando habilidad posterior, habilidad para poder salvar del juicio que se le viene encima. Esta es parte de la lección que Jesús quiere enseñar. Bien, producidos estos hechos, ahora actúa el amo. Miremos a continuación. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Notamos esto? Está diciendo que el amo lo alabó, no necesariamente que lo felicitó, sino que quedó sorprendido. Préstese, el colmo de la desfachatez, podríamos decir en lenguaje más coloquial. Efectivamente, se las ingenió, alabó al amo, el amo al mayordomo, de la forma en cómo actuó, para poder salvar la situación. Pregunto, amigos, ¿el amo pudo haber quedado mal con ese mayordomo? Seguramente que lo habrá echado. El plan era que si me echan, yo ya he beneficiado a gente. Y como a ellos dos, estos dos primeros, seguramente hubo más allí a quienes el mayordomo haya beneficiado. Pero la pregunta que hago es, el hombre rico que despidió al mayordomo, ¿se desagradó con la operación? Si lo miramos de este ángulo, deudores incobrables, como dice el dicho, 100 pájaros volando o uno en la mano, ¿qué preferiríamos? 100 barriles de aceite, 100 medidas de trigo, ahí están los documentos, pero incobrables, no se puede recuperar, o tener una medida menor, pero saber que ya se ha cobrado. Si usted fuera el dueño, ¿qué preferiría? Saben que es para pensar cuántas veces se hacen negocios en los que se nos dice, mira, acá el documento, el cheque figura tanto dinero, $50,000. Esto es lo que te pertenece. Pero esto no lo vas a cobrar nunca, porque te va a pasar tiempo, si la mitad de un tiempo, y esto no se cobra más. Pero te podemos hacer una alternativa, y es que por $15,000, esto que tienes acá en 50,000, que con la situación como está no lo cobras más, hasta en años, pero acá en una semana tú lo tienes, 15,000 lo tienes, escoge. Y posiblemente varios de nosotros aceptaríamos esta condición desventajosa, no nos agrada, pero así son las condiciones, los tratos. Así el dicho en la ilustración que tenemos, ¿qué preferiríamos? Los 100 que van volando arriba, que nos pueden pertenecer, pero todos escapan, o uno solito y logramos capturar con nuestra mano, ¿sí? ¿Notamos? Bueno, a esto apunta la parábola. La pregunta que hago es, ¿qué escogeríamos? ¿Los 100 que están allí porque nos pertenece o este otro en la mano? Bien, el amo, al haber alabado, mostró algo. Los hijos de las tinieblas son más sagaces, son inteligentes, rápidos para actuar, porque ven que pierden una situación, su empleo de manager, y se las ingenian y logran calzar allí, ser admitidos en las casas de los beneficiados. Sí, hasta ahí la parábola creo que está siendo comprendida. Lo que viene a continuación es lo que causa estremecimiento. ¿Cómo Jesús pudo sacar una lección
de un estafador como este señor. A ver, miremos entonces el siguiente versículo. Lucas 16, 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Amigos, si miramos el texto, fuera claro si Jesús hubiera empleado el contraste. Pero yo os digo algo similar a esto. O sea, esto es lo que hizo el mayordomo malo, estafador, despilfarrador y deshonesto. Pero vosotros haced de esta otra manera. Entonces ahí queda claro, por contraste. Pero acá no, es por asociación. Esto hizo tal otro, vosotros también. Ganad amigos, como este que ganó amigos, por medio de las riquezas injustas, como este señor, haciendo todo el desastre que hizo. Para que cuando, leamos el texto, cuando os falten, ahí tenemos, cuando estas riquezas falten, os reciban allí en los hogares de aquella gente que fue beneficiada. ¿Lo entendemos? La pregunta es, amigos, si vemos allí una asociación, un paralelo, se presenta un estafador, despilfarrador, ladrón, él va a robar algo que es del amo. El amo no le dio autorización. Solo que el amo se sorprende, lo alaba, porque fue muy hábil, pero lo echaron finalmente. Egoísta el mayordomo porque pensaba en cómo zafar, en lugar de pensar en los intereses del amo, originalmente los dañó despilfarrando y ahora al final, en lugar de consultarle, creyó, apostó que si obtenía de esos deudores incobrables una devolución, podría sentirse halagado, pero igualmente ya tenía dónde ir a parar porque los deudores fueron beneficiados, ¿sí? Ahora Jesús trae por asociación, así como ustedes ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ahí tenemos el texto y lo vamos a comentar. Hemos dicho que esta es la parábola más difícil según algunos estudios de teólogos, que a la hora de estudiarla, examinarla, se hace difícil. Y sin embargo, no es así. Creemos que hasta los niños la pueden entender. ¿De qué manera? En primer lugar, nuevamente ponemos el texto. Allí evidentemente somos tratados como mayordomos. Ganad amigos. Este es el mensaje. Ganen amigos. Si ustedes ganan amigos, van a ser exonerados. Ya, ese es cómo arranca Jesús. Ese es el mensaje. Pero luego dice, por medio de las riquezas injustas. Ahora bien, ¿de qué trata ello? Por medio de las riquezas injustas. Un mayordomo está trabajando para su amo y mientras está en la función de mayordomo, las riquezas que él está administrando pertenecen ¿a quién? Al amo. Pero cuando las usa mal, para su provecho, se tornan en riquezas injustas. ¿Por qué? Las usa para su provecho. En el caso de la lección de Jesús ocurre lo mismo. Les dice a los judíos y nos dice por extensión a nosotros: ganen amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuáles riquezas? ¿Por qué injustas? Amigos, lo que Dios nos ha dado como mayordomos, como riquezas de mayordomo, las comienzo a enumerar. Y por el uso que hacemos de ellas, realmente es un uso injusto. Dios nos ha dado este cuerpo. Solemos usar en una jerga 4 T's. Con una T definimos lo que queremos decir. Son las T de un mayordomo fiel. La primera T es el templo del Espíritu Santo, este cuerpo que tenemos acá. Dios nos ha dado este cuerpo para que lo honremos a Él. Pero si con este cuerpo yo ando con la bebida, el cigarrillo, con la fornicación, y ando con las cosas que el cuerpo que Dios me ha dado para yo honrarlo a Él, ese cuerpo se me convierte en una riqueza injusta. ¿Sí? Dije la T del templo. Hay otra T de los talentos que tenemos acá en la cabeza. Talentos como la memoria, el habla, habilidades. Ahí tenemos ya para mirar claramente las 4 T's de un buen administrador.
Estamos trabajando con la primera, talentos, como menciona allí. Los talentos que Dios nos ha dado, ¿cuántos hay que tienen una buena expresión? Pueden expresarse. El talento de enseñar, el talento de tocar música, el talento de dirigir allí a un grupo de amigos, el talento de servir. Cuando dicen, yo me hago cargo de muchas damas, ¿no? Me hago cargo de preparar la cena para todos. Hagan ustedes el seminario, la disertación, la charla, y allí nosotros proveemos la comida. El otro que es el talento de organizar. A ver, rápidamente, tenemos que movilizar todo esto y poner las sillas, las mesas, todo para la charla que vamos a tener. Cuando llega la fiesta en la familia y está alguien que dice, organicemos todo, vamos, rápidamente hacer la limpieza. Hay un talento allí, talento de liderazgo, que cuando aparece el individuo se impone y la gente lo aprecia y su palabra es respetada. Tiene el talento de líder. En fin, talentos, los tenemos acá. Pero he aquí que debiendo ser usados para dar honra a Dios, el talento lo usamos para nosotros. Cuando es así, es el caso de personas que debiendo servir a Dios, se sirven a sí mismas. Y si no, ¿cómo me explican un pastor que predica y tiene talento para hablar, verborrágico, inteligente, habla de Dios, la gente escucha, se arrepiente, pero como puede le saca plata a la gente? ¿Qué es eso? Tiene talento, sí, pero es una riqueza como mayordomo injusta, porque debiendo servir a Dios se sirve a sí mismo. ¿Se entiende? Vimos entonces los talentos. Miremos otra T más, que ahí aparece en el grabado que vimos hace un momento. El tiempo. Allí lo tenemos. Eclesiastés capítulo 3, los primeros versículos. Efectivamente, Dios nos da el tiempo. Hay tiempo para amar, tiempo para plantar, tiempo para levantar. Cuando usamos sabiamente el tiempo, algunos lo desperdician con actividades sin sentido, pérdida de tiempo, decimos nosotros, jóvenes especialmente que pasan sus trasnochadas viviendo de placeres, que la música toda la noche, bebidas con jóvenes, fornicación, etc. Y se va el tiempo. Dios pide cuentas de algo que se nos ha dado, que es el sabio uso de este tiempo. Y si no, déjame que te pregunte, ¿cómo usas tu tiempo con tu familia? Cuando tú vuelves del trabajo y vienes cansado, con hambre, y esperando que allí tu esposa, la familia te reciban, como merece ser un hombre que trae el pan y sacrificio, pero aquí que aparecen los hijos con sus problemas. Papá, me pasó esto, me peleé con la fulana, mira acá tu hermana, tu hija, ya basta, no quiero escuchar nada. Y es cierto, estamos cansados, pero el tiempo tuyo es tan importante para nuestros hijos, que ellos están esperando que llegue el Padre para poder conversar y poder descargarse de los problemas que habrán tenido en la escuela o durante el día. Saben, amigos, nuestro tiempo es tan valioso. Dios nos lo da, y especialmente en lo que tiene que ver en la relación con la familia. Tiempo con el cónyuge, con los hijos, tiempo con los amigos. Cuando nos dicen, vamos a pasear, no, yo no, vamos, está bien. Y ellos se ven felices porque les acompañamos. No podemos usar el tiempo para agradar a la gente, haciendo que Dios quede honrado, o lo usamos para nuestro provecho. ¿Nos damos cuenta? Bien. Cuando uno usa mal esa riqueza, así que miremos que las riquezas que estamos enumerando, ¿cuáles son? Dijimos 4 T's, vamos a la cuarta. Hablamos, ahí en el grabado nos aparecía los talentos, luego el tiempo, después el templo del Espíritu Santo, que dijimos al comienzo, y finalmente los tesoros, que son los dineros. Dios nos ha dado dineros para que administremos, primeramente para beneficiar a la familia. El dinero allí, pagamos las cuentas y todo, y están nuestros hijos creciendo, y allí nuestra esposa, y vamos adelante con nuestros compromisos. Pero además de ello, también Dios nos da dinero, y a algunos les da más, para que sirvan al prójimo. O no nos vamos a conmover ante necesidades que hay. Yo les cuento, amigos, que he desarrollado un proyecto misionero que lo lanzo a través del WhatsApp. Y me comunico con gente del África, de la India, de Pakistán, pastores allí, con los cuales quisiera trabajar. Pero los más de ellos me piden ayuda, como vivo acá en este país, suponen que tengo dinero y no es así. No es así.
y siento pena por no poder ayudar. Pero algunos que pueden hacerlo, porque les alcanza el dinero, ¿no podríamos ayudar? ¿Por qué no compadecernos de nuestros compatriotas hispanos, como en Venezuela, o países que sufren, Honduras, El Salvador, que tienen necesidad material de dinero y que podamos con el corazón distraer un dinero, si nos alcanza para hacerlo, mandarlo como un destino, una ofrenda, una ayuda humanitaria para esa gente? Bien, a eso se refiere Jesús cuando en la sentencia final Él tenga que decir, porque tuve hambre, tú me diste de comer, yo tuve sed, me diste de beber, yo fui forastero, tú me recogiste. ¿Nos damos cuenta? Entonces, esas riquezas, las hemos visto allí enumeradas, las 4 T, ¿nos acordamos? Los talentos, el tiempo, el templo, los tesoros. Cuando los usamos para nuestro provecho, son riquezas injustas. Ahora, volvamos al texto de Jesús. Lucas capítulo 16, versículo 9, a ver si nos queda más claro. Ahí tenemos, esto es lo que estamos haciendo en Pakistán, allí con pastores y amigos, escribiendo mensajes. Muy bonita la obra. Allí ustedes pueden ver un día de seminario internacional, una misión, y sin embargo esa gente necesita ayuda económica, yo no les puedo dar, pero están deseosos de que se predique la palabra de Dios en esos lugares y en eso estamos. Bien, cada cual en donde esté haga su obra, utilice su riqueza personal. Si tiene su riqueza, sírvale a Dios. Si Dios a mí me ha dado la riqueza de predicar, pues servirle a Dios. Pero a ti te ha dado otra riqueza. Si tienes para enseñarles a tus hijos, a donde fueras, para servir con los órganos, los dones que Dios nos ha dado en este cuerpo. Porque de otro modo, si no lo usamos, es injusto. Ahora sí, Lucas 16, 9. Miremos cómo lo expresa el maestro. Y yo os digo, ganad amigos por medio de esas riquezas que ustedes injustamente están usando. Riquezas que son del amo, que les pertenece a él, pero por el mal uso, el abuso que hacemos de ellas, son injustas. Pero a pesar de ello, ganen amigos para que cuando éstas falten, porque se van a acabar, os reciban en las moradas eternas. ¿Nos queda más claro? En otras palabras, el Señor quiere que a pesar de que somos malos, egoístas, usamos los dones que Dios nos da en nuestro provecho, sin embargo, Jesús nos dice, ganen amigos, en medio de esas riquezas, gánenlos, utilicen lo que tienen. Ya es lo último que se les acaba hasta eso, esas riquezas injustas que ustedes han administrado injustamente, porque esas van a faltar y entonces serán recibidos en las moradas porque ganaron amigos. Fijémonos ahora cómo sigue la parábola, ya en la parte final, las lecciones que Jesús va a enseñar a los oyentes. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles. ¿Y qué era ser fiel? Por eso es la lección que dejaba el mayordomo malo. Él hizo algo bueno y era ganarse a los deudores. Ese era su trabajo. En el caso del mayordomo infiel, dijimos que era despilfarrador y deshonesto. Al fraguar los documentos, hizo algo que al amo sí le gustó. Y lo vemos en la parábola. Ganó amigos, ganó a los deudores incobrables. Así nos dice el Señor, ganen amigos. Porque cuando se acabe la mayordomía, el uso de esas riquezas, injustamente, ustedes aprovechadas, se va a acabar, quedan los amigos ganados. Saben, amigos, que en el mundo religioso, Dios desea que nos viéramos como mayordomos, administradores. Hay mucha gente alejada de Dios, muchos pecadores, y Dios los ama porque es el dueño. Y nos pide a nosotros, que somos mayordomos, administradores, los intermediarios, hagan algo por esa gente. Aquel que debe 100 barriles de aceite no lo puede pagar. Aquel otro que debe 100 medidas de trigo no lo puede pagar. Pero ¿qué es lo que pueden dar ellos? Pueden dar hasta poco, lo que fuera que den. Tómenlo
para que se amiste, para que se restaure la relación entre el amo y ese individuo deudor. ¿Se capta? Dios quisiera que nos ocupáramos en la función como mayordomos, de ganar amigos. Y esto significa salirnos de nosotros, de nuestros egoísmos, de actuar por otra gente. Miremos cómo avanza la parábola ya en la parte final. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Notemos, lo ajeno es la época actual. Para el Señor eso es ajeno. Ya llegará el momento en que se nos dará lo auténticamente nuestro. Pero Dios no nos lo puede dar si en esta etapa ajena, en la forma en cómo administramos, no somos fieles. A pesar de las riquezas injustas, ahí el Señor no está condenando el uso de las riquezas injustamente, sino que lo que condena es que no ganemos los amigos. Y ganar amigos es relacionarnos. Es que en medio de los errores que hemos cometido, del error que hemos hecho con nuestro cuerpo, en lugar de servir a Dios, nos hemos servido a nosotros. ¿Cuántos casos hay de individuos que han abusado de su cuerpo con el cigarrillo o el alcohol? Y Dios quisiera que, a pesar de ello, nazca en su cabeza la conciencia, se despierte, como ha pasado tantas veces. Y las personas a último momento se dan cuenta, se arrepienten, se ven casi destruidos, pero aún así pueden ganar a amigos. Yo les conté del caso de quien era mi estudio bíblico, Kenny de Michelis, que había corrompido su cuerpo, travesti, cuando se acercó a nuestra iglesia para estudiar la Biblia. Y en su entusiasmo de nacer de nuevo, me preguntaba si bautizado, él se vestía de mujer, pero era un hombre, Oscar. Si él podía predicar. Claro que sí, le dije yo. Bien, ahí tenemos un ejemplo de que en medio de las riquezas injustas, el abuso que hizo de su cuerpo, quería ganar amigos, que era darle testimonio a la gente, llevarles Biblia, hablarles del amor de Dios, porque Dios a él le perdonaba. Miremos todavía más cómo avanza la parábola de parte de Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas como mayordomos infieles. Y ahora apunta al tema del dinero, porque hablaba de un mayordomo infiel. Y notemos la reacción de los fariseos. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Noten que en lugar de aprender lección, de humillarse, de aceptar el consejo, de que a punto de ser juzgados, de ser evaluados, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. En lugar de tener una actitud de cambio, ¿qué se puede hacer? Por eso el relato del mayordomo infiel, cuando él dice allí en sus comienzos, cavar no puedo, no tengo las fuerzas, mendigar me expone a la vergüenza, no voy a andar mendigando. Algo tengo que... ya sé qué voy a hacer. Buscarse los deudores incobrables. Se las ingenió y lo alabó el amo, muy sagazmente, porque recuperó a todos esos deudores que ya estaban por perdidos. Tenerlos nuevamente en relación para poder comerciar con ellos. Así también Dios nos mira a nosotros, que hay chance para que en esto que es ajeno mostremos nuestra fidelidad en lo ajeno, para que se nos confíe lo auténticamente nuestro. Aquí donde tenemos las riquezas injustas, ¿cómo las administramos? Cuando se nos dé lo verdadero nuestro, así Dios nos lo puede dar, si es que aquí administramos y revelamos que somos dignos del consejo que el Maestro está dando. Pero miremos ahora la sentencia que Jesús da a esta gente que se burla. Entonces Jesús les dice: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Así es como concluye esta parábola. ¿Qué haríamos nosotros? Jesús claramente les dice: ustedes tienen por sublime sus puestos. Jesús ya los había dicho: no sean como ellos, que ellos aman el orar en los primeros lugares,
devoran las casas de las viudas y como pretexto ponen allí, pintan las muchas oraciones, pero se le sacan plata a la gente. Era esa gente avara. Jesús los denuncia. Ellos se burlan, pero el mensaje para nosotros, eso es lo que importa. ¿Qué actitud vamos a tomar? Amigos, ¿no sería tiempo de que reflexionáramos qué hemos hecho de nuestra mayordomía? La enseñanza de Jesús, las parábolas en particular, que esta sección es la sección que estamos tomando, tiene ese propósito, confrontarnos, hacernos caer en cuenta de cómo hemos administrado nuestra mayordomía. Quizás nunca pensamos en que a la vista de Dios somos mayordomos, todos. Comenzando con Adán y Eva. Dios a ellos les dio el poder, no la autoridad de dueños. Al darles la orden, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que comas morirás. Eso lo hace un dueño. Y el que oye la orden no es dueño, es administrador. Él obedece órdenes. Bien, así es como Dios puso al hombre en la tierra, como administrador. Fijémonos cómo lo va a decir, aún nomás en los comienzos, Génesis capítulo 1, cuando creó la raza humana. Y en el versículo 27 en adelante, miremos el papel que le cabe al hombre, desde ese tiempo hasta nuestros días. Miremos pues. Creó a Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí vemos a un Dios que hace a un hijo a su imagen, que se le parezca, y le da una instrucción. Ustedes señoreen. Pero cuando el hombre destruye lo que Dios le ha dado para administrar, notamos, ya perdió la misión. Bien, desde esos días hasta los nuestros, sigue el mismo principio. Dios nos pone como administradores. ¿Administrar qué? Ya miramos, con esas 4 T's nos orienta. ¿Qué podemos hacer con nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo? Con nuestros talentos, con el tiempo que manejamos y también con los bienes materiales, con los tesoros, lo que tenemos en el bolsillo. ¿Cómo administramos esto para que Dios nos observe si somos dignos? Porque esto se le llama ajeno. Lo que hoy tenemos es ajeno. Ya se nos va a dar lo nuestro, que es la eternidad. Este es un tiempo de prueba donde estamos siendo examinados. ¿Haremos lo mejor? ¿Reflexionaríamos? Ahí tenemos ya como último texto. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, pero también de destruir a los que destruyen la tierra. Ese es el Dios que viene a hacer juicio. Aprovechemos el tiempo que tenemos ahora con esta parábola de ordenar nuestra mayordomía, nuestra administración, quiénes somos, de estar en paz con Dios, en armonía con Él, para que hagamos las cosas que al jefe le gustan. Queridos amigos, queremos agradecerles que nos han acompañado. Gracias por apoyar esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Deseamos que Dios los bendiga y que tengan un buen descanso y nos veremos en la siguiente emisión.